Eso. Feliz sábado, mis hermanos. Estamos felices de estar en la casa de Dios y Dios tiene algo para decirnos a cada uno de nosotros hoy. Voy a hacer una pregunta antes de entrar directamente en el tema. ¿Cuál es la visión de Jesús para su iglesia? Nosotros vemos en Mateo 16, 17 que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y en base a eso dice: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que Cristo mismo es el fundador de su iglesia. Ahora, cuando yo fundo algo, yo tengo un propósito con eso que fundo. Cuando yo creo algo, yo tengo un propósito con eso que creo. No es algo aleatorio, no es como para que sea un club social donde más personas que piensan lo mismo que yo puedan unirse y compartir. Hay un propósito especial con la creación de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuál será ese propósito por el cual Dios creó la iglesia, por el cual Jesús creó la iglesia? Y ese objetivo, o ese va a ser el objetivo de esta mañana, de determinar cuál es el propósito por el cual la iglesia existe, por el cual la iglesia fue creada. Porque si perdemos de vista el propósito de la iglesia, de por qué Jesús la creó, vamos a pensar que la iglesia es un club social, vamos a pensar que la iglesia es un lugar donde yo vengo a calmar la conciencia, vamos a pensar que la iglesia es este edificio de 4 paredes, vamos a tener un concepto de iglesia equivocado y no bíblico. De hecho, la identidad de la iglesia se basa en lo que Cristo hizo y no en lo que yo pienso o en lo que el humano piense. Y justamente por eso vamos a analizar esta pregunta a la luz de la Biblia. Vamos a hacer una oración antes de entrar directamente en la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento solicitamos tu ayuda para hablar de este tema que va a ser de gran bendición para nuestras vidas, y espero que así como me ha ayudado a mí, también pueda ayudar a otros discípulos tuyos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se han preguntado en algún momento si ustedes son miembros o discípulos? Ese es el título del tema de hoy, porque yo personalmente he escuchado el tema de discípulo toda mi vida. He escuchado que Jesús tenía discípulos, pero en ningún lugar de la Biblia se menciona que Dios tenía o que Jesús tenía miembros. De hecho, dice que eran los discípulos de la iglesia tal, los discípulos de tal iglesia. ¿Cuál será la diferencia entre ser discípulo y ser miembro? Eso es lo que vamos a estudiar, porque tiene que ver con el propósito por el cual Dios instituye la iglesia. Y tal vez lo voy a aplicar un poco más al aspecto del liderazgo eclesiástico, porque cada uno de nosotros en algún momento, si somos miembros de una iglesia, si somos discípulos de una iglesia, tenemos la oportunidad de servir en calidad de líderes, en calidad de servidores o diáconos, en calidad de ancianos, en calidad de directores de departamento, y cada uno de nosotros tiene una visión en relación a lo que queremos hacer. Si a mí, por ejemplo, me toca el ministerio de niños, yo comienzo a trabajar y digo: yo quiero este año hacer esto y esto y esto y esto para que los niños comiencen a crecer y vean las cosas, y comienzo a ver lo que no se ha hecho en años anteriores y yo busco hacer las cosas de una manera diferente para resaltar, o busco la manera de cambiar y busco la perspectiva de un cambio de acuerdo a lo que yo considero que es lo que los niños necesitan. Y de la misma manera, cada uno de nosotros, de una u otra manera, nos hemos puesto a pensar en cómo puedo yo, en este ministerio o en esta posición donde estoy, o al ser miembro de esta iglesia, cómo puedo yo hacer una diferencia, o cómo yo puedo usar los dones que Dios me ha dado para el servicio de Dios. Y para responder esa pregunta es necesario que entendamos que, en primer lugar, lo que tenemos que conocer es cuál es la voluntad de Dios para con su iglesia. Porque si yo no sé para qué Dios creó la iglesia y la fundó, yo puedo decir: el objetivo es llenar la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo de llenar este templo? ¿Para qué quiero yo llenar la iglesia? El objetivo es bautizar 100 personas este año. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Será que Dios nos mandó a bautizar solamente? ¿Será que Dios nos mandó a asistir a la iglesia solamente? ¿Por qué Dios funda la iglesia? ¿Y cuál es el objetivo? Cuando yo era niño,
a mí me habían, bueno, yo leí Mateo capítulo 24, 14, que dice, y será predicado el evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y yo decía, lo que tengo que hacer es agarrar, y en toda mi vida, yo pensaba que el evangelio en ese momento era anunciar que Cristo iba a venir pronto, que es parte del evangelio, pero no es el centro del evangelio. Jesús viene pronto porque Él vino una vez, murió y resucitó, y en base a esa promesa, nosotros sabemos que Jesús va a volver por segunda vez. Pero en ese momento yo de niño yo decía, lo que tengo que hacer es a cualquier persona que yo vea, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Y si todos hacemos eso y le decimos a todo el mundo que Jesús viene pronto, ya, se acabó. Se cumple la misión, todos escucharon de Jesús, si aceptaron bien, si no aceptaron también, yo cumplí con mi parte, ahora Jesús que haga su parte y cumpla su palabra cuando dice que Jesús va a venir por segunda vez. Es eso lo que Jesús nos pidió a nosotros, es esa la razón por la cual nosotros somos miembros de una iglesia, es meramente anunciar que Jesús viene pronto, o por ejemplo, Jesús te ama con un cartel, todos los que lo vean ya escucharon el evangelio, así que ya están advertidos, ya saben. ¿Será eso lo que Jesús, el plan que Jesús tenía para su iglesia? ¿Será ese el propósito que Jesús tenía para la iglesia? ¿Y cómo podemos descifrar esta realidad? Yo quiero comenzar diciendo que la iglesia de Dios ha perdido en cierto sentido su identidad. Al perder su identidad pierden de vista la visión. Satanás ha sido muy astuto en distorsionar la misión de la iglesia de un punto tal donde nosotros confundimos éxito con asistencia. Confundimos una vida transformada y ahora la mezclamos con legalismo o intentamos mostrar una apariencia exterior cuando en realidad eso no es lo que existe en el corazón. A veces nosotros decimos, bueno, la obra va a ser terminada, sea con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, pero la palabra de Dios es fiel y la obra va a ser terminada. Ahora la pregunta es, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no decimos nosotros vamos a terminar la obra? A veces entendemos nuestra situación espiritual, comprendemos cómo estamos y decimos tal vez yo no soy el indicado para terminar la obra, tal vez voy a morir y otra generación va a venir y así sucesivamente porque no estamos tal vez capacitados. A veces nos encontramos con gigantes como Goliat, con problemas, con dificultades en la iglesia, con conflictos entre hermanos, con sistemas de trabajo y decimos aquí siempre se ha hecho así, aquí nunca va a cambiar, esto es lo que hemos hecho, la iglesia siempre lo ha hecho de la misma manera y es difícil. Y nos olvidamos de que tenemos un Dios que cierra la boca de los leones, que abre el mar rojo, un Dios que hace milagros, trae muertos a la vida de nuevo, que hace grandes cosas. Y nos olvidamos del poder de Dios y creemos que los gigantes que enfrenta el enemigo, que enfrenta la iglesia, son mucho mayores que el poder que Dios tiene para obrar una transformación, para hacer un cambio que sea permanente en nuestra vida. La iglesia está muriendo por falta de poder. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús da una clave importante para que los discípulos hagan la misión que Él les ha encomendado. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión era ir a todos esos lugares a compartir el mensaje de salvación, pero ¿cómo? Si recibían el poder del Espíritu Santo. Así que déjenme decirle algo, mis hermanos. El primer paso que tenemos que hacer para recobrar nuestra identidad, para recobrar la visión que Dios tiene para nosotros, es buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, personalmente. Cada uno de nosotros, dormido o despierto, busquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
A veces llegamos y decimos, yo tengo esta visión. ¿Por qué no mejor preguntarle a Dios cuál es su visión para la iglesia? ¿Cuál es su visión para mí en esta nueva responsabilidad? ¿Cuál es su visión para mí ahora que soy miembro de la iglesia adventista? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga en vez de qué es lo que yo quiero hacer? Cambia totalmente la percepción, porque de un punto de vista independiente, donde yo digo, Señor, yo voy a hacer esto y esto, te pido por favor que bendigas mi plan. Ahora yo tengo que decir, Señor, ayúdame a saber qué es lo que tú tienes para mí y para tu iglesia a través de mí. Yo quiero hacer lo que tú quieras y no lo que yo quiera. No voy a pedir una bendición sobre lo que yo quiero, sino sobre lo que tú quieres. Si Jesús no hubiese establecido ningún plan en la Biblia para el avance de la obra, tendríamos la libertad de escoger un plan y pedir la bendición de Dios. Pero cuando el plan está establecido punto por punto, lo que tenemos que hacer, y el método más infalible de todos, es conocer el plan de Dios y después seguirlo. Cuando hablamos de discipulado, nos encontramos que en Mateo capítulo 11, versículo 2, Juan el Bautista tenía sus discípulos. Nos encontramos en Marcos, pueden anotarlo. En el boletín de ustedes van a ver que hay una sección donde dice qué es un discípulo, y pueden anotar algunas referencias importantes en relación a lo que el método de enseñanza o la forma como se manejaba en aquel entonces. Mateo 11:2 es el primer texto donde está Juan el Bautista con algunos discípulos que después siguieron a Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 18, también menciona que los fariseos tenían discípulos. Inclusive en un momento los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos llegaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es como que era una guerra de discípulos. Todo se manejaba en forma de discípulos. Los discípulos de los fariseos aprendían de los fariseos. Los discípulos de Juan aprendían de Juan. Los discípulos de Jesús aprenden de Jesús. Ahora, el discipulado, y eso es como lo estábamos enseñando con los niños. El tema de los niños no solamente fue para los niños, sino también para nosotros los adultos. El discipulado no consiste solamente en escuchar teoría y llenarse de conocimiento. No consiste solamente en sentarse a los pies del maestro y escuchar toda la sabiduría que viene del maestro y decir, ¡wow! ¡Qué maravilloso! El discipulado te empodera, te capacita y te habilita para hacer la obra del Señor. De hecho, no se puede ser discípulo si no se hace la obra del Señor. Por eso hay una gran diferencia entre cómo enseñaban los discípulos o cómo enseñaban los fariseos a sus discípulos y cómo Jesús enseñaba a sus discípulos. Vamos a ver algunas diferencias en relación a esto. En primer lugar, el liderazgo de Jesús, los discípulos de Jesús, cuando hacen su trabajo, multiplican. Los fariseos suman, los discípulos de Jesús multiplican. ¿Cómo es esto? Un ejemplo típico, Pedro. Pedro se levantó en el Pentecostés y comenzó a predicar junto con los 11 discípulos más. ¿Y cuántos se bautizaron en ese día? 3,000 personas. Eso es una multiplicación, eso no es que está sumando, yo le hablo a una persona y la traigo a Cristo Jesús. El poder del Espíritu Santo obrando en la vida de Pedro hizo un gran golpe, una gran transformación en la vida de todas estas personas y se hizo una gran cosecha. Y el libro de Hechos dice, y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia no te va a salvar, te salva Jesús. Pero si tú quieres ser salvo, tienes que pertenecer a la iglesia de Jesús. Hay una diferencia entre que la iglesia te salve y otra que si tú estás salvo, te unes a la iglesia porque eres salvo. Jesús te une a su iglesia porque quiere que te salves. Así que vemos que el que sigue a Cristo Jesús, el que es discípulo de Jesús, sus resultados son una multiplicación. Lo vemos en la parábola del sembrador, cuando Cristo Jesús dice, la semilla que cayó en la buena tierra produce frutos de a 20, de a 30, 50, de a 100. ¿Por qué? Porque es una multiplicación, no es una suma. El discípulo de un fariseo está luchando con sus obras y apenas suma. Se ven resultados positivos, pero no el poder del Espíritu Santo obrando en la vida.
El discípulo de un fariseo sigue las enseñanzas de su maestro. Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel y él era un discípulo que hacía lo que le habían enseñado en su cultura, él perseguía. Pero los discípulos de Jesús imitan las enseñanzas de Jesús. Jesús en un momento cuando le estaba lavando los pies a los discípulos, después que terminó de lavarle los pies, siendo él el amo, le dice a los discípulos: ejemplo os he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. Y ese ejemplo no es solamente el de lavar los pies. Ejemplo es lo que hizo Jesús en su vida, ellos tenían que reproducirlo. Jesús en un momento los mandó de 2 en 2 en un grupo de 70 y les dio poder para sacar demonios, para predicar el evangelio, para sanar. ¿Por qué? Porque Jesús sanaba, porque Jesús predicaba, porque Jesús echaba fuera demonios y ellos hacían lo mismo que su maestro hacía. De hecho, muchos de nosotros hoy en día podemos reconocer si estamos siendo discípulos o no de Cristo Jesús en base a los frutos de nuestra vida. Estamos nosotros viviendo con el poder de Dios de manera que estamos echando fuera demonios, sanando, predicando la palabra, o más bien estamos luchando, porque tal vez estamos lidiando con un tema de trabajar el viernes de noche, que todavía estamos lidiando con eso. O tal vez estamos en nuestra mente, a pesar de que sabemos lo correcto, haciendo cosas indebidas. Sabemos lo que tenemos que comer, pero estamos comiendo lo que no debemos comer. Y estamos en esas luchas que básicamente son de la vida básica, práctica de un cristiano. ¿Estamos viviendo una vida de discípulo o estamos viviendo una vida de miembro? El discípulo no solamente recibe, sino que da. El miembro solamente recibe. Cuando venimos a la iglesia, ¿venimos a dar o a recibir? Venimos con la mentalidad de ver qué es lo que me dan allí en ese lugar, qué es lo nuevo que aprendo y ya, y sigo viviendo mi vida como la vivía antes. ¿O vengo a compartir de las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida a lo largo de toda la semana? Vengo a dar amor a mis hermanos. Vengo a dar gloria a Dios. Vengo a darle agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí. ¿Con qué mentalidad venimos a la iglesia? ¿Con mentalidad de discípulo o con mentalidad de miembro? Porque Dios no está buscando miembros, Dios está buscando discípulos. El discípulo de un fariseo obedece porque sabe. Yo sé que el sábado es el día de reposo, por eso tengo que obedecer, porque no puedo ir en contra de la Biblia. Yo sé que los muertos están muertos, no piensan, así que yo no puedo meterme en eso de espiritismo ni nada por el estilo. Y yo sé, y porque yo sé, obedezco. Eso es lo que es un discípulo de un fariseo. Pero un discípulo de Cristo obedece porque ama. Obedece porque tiene fe en Dios. Obedece no porque sabe teóricamente solamente, sino porque tiene una relación viva con el dador de la verdad, de manera que lo amo tanto que quiero hacer lo mejor posible para agradarlo a Él. Si Él me pide que yo evangelice, no me importa mi vergüenza, no me importa mi miedo, yo voy y voy a hacer la obra que Jesús me pide. Porque no se trata de mí, se trata de que yo estoy imitando a mi maestro y como yo soy un discípulo, yo hago lo que mi maestro hace. Yo vivo como mi maestro vive. Yo digo las palabras que mi maestro habla. Yo imito a mi maestro. Y si mi maestro es Cristo, yo me parezco a Cristo. Si mi maestro es el mundo, me parezco al mundo. Si mi maestro es el fútbol, a mí que me gusta el fútbol, hablo de fútbol. Si mi maestro es cualquier otra cosa, ese va a ser el modelo a imitar para mi vida. Y cada uno de nosotros tiene que hacerse esa pregunta internamente y decir, ¿quién es mi maestro? ¿A quién estoy imitando? Yo puedo teóricamente decir que creo en Cristo Jesús, pero mi vida prácticamente está viviendo de una manera como que si mi maestro no fuera Cristo Jesús, sino que fuera el mundo. En Mateo capítulo 23, Jesús le dice algo a los fariseos
con lágrimas en los ojos. Para mí esta es la declaración más profunda y dura de Jesús a unas personas que estaban tan endurecidas por el pecado. Y en el versículo 3 dice algo interesante, Mateo capítulo 23, versículo 3. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Saben? Los fariseos de la antigüedad decían muchas cosas, pero no vivían lo que decían. Eran teóricos, tenían mucho conocimiento, habían eruditos, escribas, intérpretes de la ley que sabían la ley de memoria mejor que nosotros, y aún así no estaban viviendo conforme a la ley. Y Jesús le dice, ustedes lo ven, ellos saben mucho, hagan conforme a lo que ellos saben, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen. Un discípulo de Cristo hace lo que hace su maestro. No solamente conoce lo que su maestro dice, sino que vive el plan de Dios para su vida. En el discípulo de un fariseo no hay compromiso, pero se aman los primeros puestos. No tengo un compromiso real con Jesús, pero me gusta agarrar los primeros puestos en una organización, en una institución. Obtener el respeto de la gente, ser observado, ser admirado, pero no tengo un compromiso para ser humilde, así como Cristo se humilló. En cambio, si quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que estar dispuesto al sacrificio. Vivimos en una sociedad donde más importa el yo que el Dios o que el otro. Primero yo, después el otro. Primero yo, primero mi bienestar, y después que yo esté bien, ayudo al otro. Pero el reino de los cielos es totalmente opuesto a cómo se manejan las cosas en el mundo. En el reino de los cielos es primero Dios y después el otro. Y Cristo Jesús inclusive, o bueno, Pablo lo menciona inspirado por Dios en Filipenses. Vamos a leer el libro de Filipenses, que es maravillosa la forma como lo muestra, porque no es el estándar normal, no es la forma como nosotros vivimos nuestra vida. Capítulo 2, versículo 3, 4, y vamos a seguir leyendo en adelante, porque vean lo que hace nuestro maestro, y este es el modelo que nosotros tenemos que imitar en este sentido. En vez de amar aquellos primeros puestos, como Diótrefes en un caso que inclusive se menciona, él ama los primeros puestos. En el caso de un cristiano verdadero, dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, por gloria humana, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo. El otro es superior a mí, no yo soy superior a él, no es que yo tengo que mandarlo, sino que más bien tengo que servirlo. Tengo que buscar la manera de agradarle, tengo que buscar la manera de amarlo, de que él se sienta bien. ¿Por qué? Versículo 4, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Es un estilo de vida opuesto a cómo el mundo se maneja. Versículo 5, que haya ustedes en vos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Pablo lo que está diciendo es el mismo, como Jesús vivió, así ustedes tienen que vivir. Se lo explico de otra manera. Vamos a ver cómo Jesús vivió. Y pasa al siguiente versículo que dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ya ahí se humilló, pero él dice, no, todavía falta más. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estamos nosotros dispuestos a humillarnos de esa manera? ¿O cuando alguien nos humilla? No, me faltaron el respeto. A mí nadie me humilla así.
¿Reclamamos nuestro honor, nuestra posición, nuestro respeto? ¿O estamos dispuestos a humillarnos? Y cuando a Cristo lo escupían, de su corazón y de sus ojos salía amor. Cuando a Cristo lo maltrataban, Él oraba por ellos, por el sufrimiento de ellos. Cuando le decía, baja de esa cruz, si eres el Hijo de Dios. Y Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Estamos nosotros reclamando nuestra propia autoridad, nuestro propio honor, nuestro propio respeto? ¿O estamos siguiendo los pasos de nuestro Maestro, que se humilló hasta lo sumo? Y no solamente se humilló como hombre, sino que se humilló aún más a la muerte de cruz. El discípulo de Cristo imita a Cristo. El discípulo del mundo imita al mundo. No se trata de lo que decimos, sino de lo que vivimos. Se trata de cómo vivimos nuestro día a día. Cuando un discípulo de un fariseo nos encontramos apáticos e indiferentes ante la misión. Yo no sé si ustedes se acuerdan de este caso, cuando Jesús sana a varias personas en sábado, inclusive en la sinagoga, y lo acusan de que sanó en sábado. Y como sanó en sábado, está trabajando. Y como está trabajando, entonces no puede ser un poder de Dios porque está rompiendo el sábado, tiene que ser que sana por el poder de Belcebú. Y los discípulos de los fariseos perdían de vista la misión por estar entretenidos en temas secundarios. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. A veces vemos una persona que está sufriendo, angustiada, y actuamos, hoy es sábado, hoy no puedo. O todo lo contrario, tal vez como el caso del sacerdote, en el caso del buen samaritano, pasó, tengo que ir a la iglesia, y hay una persona que está allí sufriendo, necesitando ayuda, pero yo tengo que ir a los servicios del templo, en el templo del Señor. Un levita que era el encargado de enseñar la ley al pueblo de Dios, pasa por allí, lo ve y dice, aquí mi vida corre peligro, yo mejor me voy. O estamos viviendo así como el samaritano, que tal vez no tenía toda la erudición que tenía un sacerdote o un levita, pero fue el único que se paró a ayudar al necesitado. Mis hermanos, Jesús, cuando nos juzgue a cada uno de nosotros, no nos va a preguntar cuántas veces fuiste a la iglesia. No nos va a preguntar cuánto diezmo diste, a ver si te alcanza para llegar a la patria celestial. Jesús te va a preguntar por dónde está tu corazón. ¿Estás haciendo la voluntad de tu maestro o estás simplemente siguiendo un mero formalismo por causa de lo que los demás dicen o por causa de lo que tú sabes, pero en realidad tu corazón no está allí? Es un mero conocimiento. Cuando uno sigue a un fariseo, uno sigue ideas, personas, buscamos tener la razón. A veces cuando nos encontramos con personas de otras denominaciones, buscamos la manera de demostrarle con la palabra del Señor que están equivocados. Y nos olvidamos que Jesús ama al pecador. Y si Jesús lo ama, yo también tengo que amarlo. Y el amor se manifiesta en la forma como tal vez algunos de ustedes lo pueden entender. Si tienen un hijo que se fue de casa, ustedes no van a llegar y darle a su hijo por todos lados para decir, mira, tú estás equivocado por esto y por esto y por esto, y estás mal y te vas a perder en el infierno. No, tú con amor buscas traerlo, con cuerdas de amor, porque lo amas, porque quieres lo mejor para tu hijo. Y de la misma manera Jesús hizo conmigo, hizo contigo, y nosotros tenemos que hacer con aquellos que todavía no tienen la luz. Con amor, hablar con ellos, con amor, inclusive amarlos desinteresadamente. Jesús sanó a muchas personas que después gritaron, crucifícalo. ¿Sabía Jesús que iba a gritar, crucifícalo? Sí. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? Sí. Jesús dijo, a ti te voy a ayudar porque tú vas a ser fiel, y a ti, Judas, no, porque tú no vas a ser fiel. Jesús hizo esa distinción. Dios es amor.
Jesús no se puede negar a sí mismo. Él tiene que amar. Y ama al que lo niega y al que no lo niega, al que lo traiciona y al que no lo traiciona, al que grita crucifícalo y al que no grita crucifícalo. Cristo nos ama a todos. Y nosotros somos llamados a amar a todos, incluyendo a nuestros enemigos. Si somos discípulos de Jesús, tenemos que vivir como Jesús vivió. Si no, somos miembros de una iglesia. Somos miembros de una denominación más. Hemos perdido la visión, hemos perdido nuestra identidad y nos llamamos cristianos porque tenemos un set de creencias, un conjunto de creencias, pero realmente no estamos siguiendo al autor del cristianismo, que es Cristo mismo. Así que claramente vemos esa distinción que existe entre lo que el mundo hace, lo que los fariseos hacen y lo que Dios hace. El Ministerio de Curación, página 86, dice que solo el modelo de Cristo dará éxito para llegar a la gente. Y miren cuál es el modelo. Si nosotros queremos hacer la obra que Dios nos ha encomendado, el modelo es fácil. Dice, el Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Después que demuestra amor, después que demuestra una relación genuina por esa persona, entonces le decía, sígueme. Nosotros a veces decimos, te invito a la iglesia. Y si no viene, no le demuestra amor, no le demuestra atención, no le demuestra nada. No, ese no viene nada. Cuando Dios nos está llamando a amar, y después que amamos, decir, sígueme. Si la persona al final decide no seguir, eso no nos impide a nosotros el continuar amando. Debemos seguir amando, porque si somos discípulos de Cristo, no podemos hacer otra cosa diferente. Tenemos que amar. El modelo de Cristo se centra en la persona y no en un programa. A veces nosotros venimos a la iglesia y creemos que con venir a la iglesia, con participar de este programa, ya estamos bien con Cristo Jesús, ya estamos bien con Dios. Pero miren la diferencia entre enfocarnos en la persona y enfocarnos en el programa. En el programa se da información. Yo en este momento estoy dando mucha información y eso es lo que pasa en un programa. Pero cuando uno sigue el modelo de Cristo, no basta la información, sino la compenetración. Yo me involucro con la persona en su día a día. Hay alguien que está pasando por una situación difícil, vamos y visitamos, oramos, ayudamos si es posible, involucrarnos unos en la vida de los otros. Ahora les hago una pregunta. ¿Son los líderes de la iglesia los únicos discípulos de Cristo? Si todos los discípulos, si todos somos discípulos de Cristo, ¿no tenemos nosotros la responsabilidad todos de ser como Cristo y hacer lo que Cristo hacía? La responsabilidad, por ejemplo, de visitar no es solamente de los líderes de la iglesia. Es necesario y estamos buscando la manera de crecer en ese sentido. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, no ante la iglesia, ante Dios, de practicar la compenetración mutua, ayudarnos los unos a los otros, porque esa es la diferencia entre venir a un programa y conocernos, relacionarnos. En el programa unos pocos participan. De hecho, la mayoría de los que estamos acá no estuvimos acá al frente. Acá algunos estuvieron cantando, anunciando, predicando, pero la mayoría está simplemente escuchando. Esto es lo que es un programa, lo cual está muy bueno porque da información, pero si esa información no se lleva a la acción, realmente es peligroso, porque ahora Dios nos va a juzgar en base a nuestro conocimiento si nos mantenemos en inacción. En el discipulado tenemos responsabilidad. No sé si tú te has preguntado esto, pero el hecho de que no te hayan dado un cargo en la iglesia de responsabilidad no te exime de la responsabilidad como discípulo. No es que como no tienes ningún cargo, simplemente vienes a sentarte y a disfrutar del programa. Dios te ha dado una responsabilidad como discípulo y no se trata de conocer y llenarte de conocimiento, sino de practicar el conocimiento en tu día a día.
Tal vez si no tienes un cargo en la iglesia, lo puedes hacer en la comunidad, en la calle. Y para Cristo es mucho mejor eso que lo que está pasando en la iglesia. Aquí nosotros llegamos a adorar, a alabar a Dios, pero la misión se hace afuera, no acá adentro. Por último, yo voy a cerrar con la Gran Comisión. Vamos a analizar lo que dice la Gran Comisión. Mateo 28. Esta Gran Comisión se centra en varios aspectos, pero me voy a centrar en los 3 verbos principales. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a leer la gran comisión que Dios le da a los discípulos antes de que se vaya, que es la misma comisión que nos da a nosotros porque somos sus discípulos. Este es el centro de nuestra misión, este es el centro de la razón por la cual Jesús creó una iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Acá está, versículo 19. Por tanto, id. ¿Y qué? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el primer verbo que se menciona allí? Ir. No vengan, no te invito a la iglesia, sino vamos a salir de las 4 paredes, y la misión de un discípulo comienza cuando nosotros vamos. Ahora, ¿vamos a qué? Dice, a hacer discípulos. Hacer discípulos es mucho más que bautizar a una persona y ya después dejarla allí. Hacer discípulos es acompañar a la persona, guiarla, así como Cristo me guió a mí, para que esa persona pueda tener una relación salvífica con Cristo y esa persona pueda continuar haciendo discípulos. Ese es el modelo de multiplicación. Un discípulo es una persona que vive como su maestro. Y cuando entendemos eso, estamos cumpliendo la misión. No se trata de alcanzar un blanco, una meta, sino de acercar a la persona a una relación salvífica con Cristo. Y cuando leemos estos 2 textos en el griego, nos damos cuenta que el ir para hacer discípulos, ese es el verbo central, hacer discípulos. Esa es la misión principal de la iglesia, hacer discípulos. En hacer discípulos está involucrada la predicación, está involucrado el bautismo, está involucrado la enseñanza, pero el objetivo principal es hacer discípulos. Si estamos haciendo programas, si estamos haciendo eventos, campañas, actividades, pero no estamos haciendo discípulos, no estamos haciendo la misión que Jesús tenía para su iglesia. Y esto nos incluye a todos. Cada uno de nosotros tiene que estar involucrado en la obra de hacer discípulos. ¿Y cómo? Hay un modelo que yo por mucho tiempo, toda mi vida, estuve siguiendo, que es el de siembra, cosecha y consolidación. Siguiendo el modelo de la naturaleza, los árboles, que primero tú siembras la semilla, tú la riegas y esperas, después viene el momento de la cosecha y tú la cosechas y después viene la consolidación, que es que trabajas la tierra para volver a sembrar. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, dividimos el año, de enero a abril vamos a sembrar, de abril a julio vamos a cosechar y de agosto a diciembre vamos a consolidar. Y muchas veces la iglesia se ha distribuido en programas o eventos en ese sentido. Pero la misión de Cristo acá, el término está en un tiempo verbal que hace referencia a que mientras yo hago discípulos, es como ir yendo, bautizando y enseñando. Es un continuo, es un constante, no es una situación de un momento. ¿Cómo podemos nosotros saber cuándo la semilla está lista en el corazón de una persona? ¿O cómo podemos ponerle nosotros fecha, decir, bueno, de aquí a aquí va a haber los bautismos, el resto no va a haber bautismo? Cuando en realidad la persona puede que esté lista y tiene que esperar para el año que viene para hacer nuevamente el bautismo porque ya pasó la fecha de la consolidación. Dios nos está llamando a que hagamos discípulos mientras estamos yendo, mientras estamos bautizando y mientras estamos enseñando. Esas 3 cosas se mantienen a lo largo de todo el proceso.
No hay un momento donde dejemos de ir, como que bueno, ya hicimos la obra misionera, ahora nos quedamos en la iglesia y esperamos un tiempo hasta que vuelva a llegar el momento de hacer la obra misionera. Todo el tiempo tenemos que estar yendo, hasta que Cristo venga. Todo el tiempo tenemos que estar bautizando, hasta que Cristo venga. Y enseñando hasta que Cristo venga. En eso consiste la visión de Cristo Jesús para su iglesia. La misión de Cristo Jesús para cada uno de los seguidores y discípulos de Cristo Jesús. Por eso cuando entendemos la gran comisión de Cristo Jesús delegada a los discípulos, nos damos cuenta de que si nosotros cumplimos con nuestra misión, si estamos haciendo lo que Dios nos está mandando de ir, de preparar a personas para bautizar y de enseñarles, Dios se va a encargar personalmente del resto. Dios se va a encargar personalmente de traer a las personas que necesitan ser traídas para la salvación. Hoy en día hemos estado viniendo a la iglesia, viniendo a los programas, viniendo a las actividades, agotándonos, produciendo eventos, programas, actividades, estresados por el horario, porque ya es hora de comer, y estamos constantemente en ese correr del tiempo, sin enfocarnos en que somos discípulos de nuestro Maestro, y como somos discípulos de nuestro Maestro, tenemos que hacer lo que nuestro Maestro hacía. Nuestro Maestro en algunas ocasiones, por amor a los enfermos, se quedaba hasta la noche sanando. Venían y Jesús sanaba por amor. Se había muerto Juan el Bautista, tenía la muerte de un ser querido y vio a la multitud que venía y él pudo haber dicho, denme un espacio. Pero el amor que Jesús tenía por la multitud fue tan grande que dice la Biblia, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. El amor de Jesús por las almas era mucho más fuerte que el amor que él se tenía a sí mismo y de su dolor por la muerte de su primo Juan el Bautista cuando fue decapitado. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a ser discípulos. El discipulado es para valientes. El discipulado es para aquellos que quieran seguir a Cristo Jesús a donde quiera que vaya. Hay un grupo en Apocalipsis que menciona eso justamente. Es este grupo especial que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son discípulos fieles que se han mantenido fieles a pesar de las pruebas y las tribulaciones.